Ya nosotros estuvimos revisando las prácticas económicas que existieron en la Nueva España. Vimos el tributo, vimos la encomienda y vimos también las reales de minas, ¿sí? Ahora toca ver las mercedes de tierra y los repartimentos. ¿Qué era una merced de tierra? Bueno, en un principio las tierras le pertenecían absolutamente todas a la corona española. Entonces la corona española tenía que dar un permiso especial para que tú quisieras, más bien si tú quisieras ocupar una tierra, tú pudieras tenerla, porque todo era de la corona. Entonces este permiso, que tú solicitabas el permiso, la corona te lo daba, y si tú obtenías ese permiso, ya a esto se le va a conocer con el nombre de merced. Era el permiso de la corona para tú obtener esa propiedad. En un principio las mercedes fueron donaciones como premio o distinción a los conquistadores, y con el paso del tiempo pues ya fue totalmente diferente, porque ahora se le tenía que dar a los colonizadores, es decir, a las personas que provenían de España y que venían a habitar aquí a este territorio. Entonces las mercedes se dieron de una manera en un principio ordenada, porque necesitaban entregárselas a personas que obviamente iban a trabajar, y también tenían que ver la cuestión de no entregárselas a pues a lugares que no fueran aptos para generar riqueza. Pero también la corona dejó muy en claro lo siguiente: no se debían otorgar tierras que no fueran o que estuvieran en territorios indígenas, porque se quería dejar como libre toda esta cuestión de los territorios ocupados por los nativos. Así pues, se respetó en todo este proceso el no entregar estos territorios, pero como les dije, en un proceso posterior comienzan a llegar los colonizadores, y estos empiezan pues a poner tierras o poner propiedades en lugares que eran destinados a los grupos indígenas, cosa que generó pues muchos pleitos, porque pues obviamente los grupos indígenas ocupaban estos territorios y no querían entregarlos debido a una cuestión cultural, a un arraigo por la tierra y porque son y representan su identidad, ya que pues si revisamos un poco la historia que hemos revisado, a veces estos grupos pues eran o se establecieron en ese lugar debido a una razón o cuestión divina, como lo fueron los mexicas, ¿no? Que fue la procesión que hicieron para llegar a su nuevo lugar. Entonces, bueno, total, que esto generó muchos pleitos, hay registros de documentos que marcaron estos conflictos, y bueno, pues por así decirlo, no se soluciona, porque estos conflictos todavía siguen hasta nuestros días. Total, bueno, solo como apunte cultural, y lo vamos a revisar un poquito más adelante. Y entonces, siguiendo con esta cuestión de la merced, los colonizadores empezaron a ocupar tierras que no eran tal cual, y entonces empezó a haber un pleito por ocupar estas mercedes, y la corona vio una oportunidad muy buena para poder así obtener más riquezas, más dinero. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a vender las mercedes. Empezó a decir: si tú quieres este territorio, pues cómpramelo, ¿no? Ya no eran donaciones, ahora ya era venderlas. Y entonces pues la gente empezó a ocupar ilegalmente pues territorios, ya no había ningún orden, ya era como: yo quiero aquí, te pago y no hay ningún problema. Y entonces a esta medida se le llamó confirmación y composición de títulos: el ocupar un lugar y después el ocupar la merced y después comprarla. Y estas composiciones entonces van a generar dos conflictos importantes en la Nueva España, que fue uno, enorme corrupción, porque los funcionarios reales comerciaban con las composiciones,
Y dos, la apropiación de grandes extensiones de tierra a una sola mano. ¿Qué quiere decir esto? Una sola propiedad para una sola persona. Es decir, una sola propiedad, un chorro de hectáreas, un montón de hectáreas. ¿Y quién lo tenía? Una sola persona, y entonces a esto a la larga va a generar lo que conocemos como las haciendas, ¿de acuerdo? Bien, entonces estas mercedes van a generar una nueva forma de trabajo que va a ser el repartimiento. Este repartimiento es que cada pueblo indígena debía proporcionar una cantidad de trabajadores que prestaran sus servicios a un español, recibiendo a cambio un salario, y este era un salario, y entonces estos eran sustituidos cada cierto tiempo, es decir, se iba rotando el grupo de trabajadores. Entonces la distribución estaba a cargo de un juez repartidor, quien tomaba en cuenta la demanda de mano de obra y el número de indígenas que existían en cada pueblo. Y esta forma de trabajo después fue prohibida debido a que en 1631 se declara que no iba a haber ninguna forma de esclavitud. Bueno, esto ya fue un poco antes, pero surge esta forma la forma de trabajo libre, en donde ya no se permitía cómo hacer este repartimiento del trabajo. Y bueno, esto va aunado o junto con la esclavitud, que es un tema del que hablaremos a continuación.